El otro grupo de antidepresivos son los inhibidores de la monoaminoxidasa, los IMAO. Estos compuestos bloquean la desaminación oxidativa de las monoaminas. Se lo utiliza cuando los tricíclicos no son efectivos, o sea, es la última opción en el tratamiento de la depresión. Su uso es peligroso y restringido debido a interacciones con aminas derivadas de fármacos, como el caso de la efedrina, que es un agonista adrenérgico, o aminas derivadas de alimentos que contienen tiramina, como el caso de queso y levadura. La tiramina ingerida es inactivada por la MAO en el hígado. Por eso con estos compuestos, con los IMAO, la tiramina no puede ser inactivada y va a causar la liberación de elevadas cantidades de noradrenalina de la terminal nerviosa y de adrenalina en las suprarrenales, pudiendo provocar una crisis hipertensiva que lo puede llevar a la muerte del individuo. Los primeros que se emplearon fueron los derivados de la hidracina, como fenelcina e isocarboxacida, y posteriormente el cierre de la cadena lateral de la anfetamina dio lugar a la tranicipromina. El uso terapéutico que tiene es el mismo que de los antidepresivos tricíclicos para el tratamiento de la depresión mayor, o sea, se van a utilizar cuando los tricíclicos no resultan efectivos y tampoco los inhibidores de la recaptación de serotonina. También para ciertos estados fóbicos ansiosos como bulimia, reacciones postraumáticas y también en padecimientos obsesivo-compulsivos. En la farmacocinética se administran por vía oral y producen una inhibición máxima de la MAO a los 5 a 10 días. Los hidracínicos serían clivados, liberando productos activos como las hidracinas, que van a ser inactivados por acetilación y eliminados por orina. Como son inactivados por acetilación, en los individuos que son acetiladores lentos serían más susceptibles a los efectos de este grupo de fármacos. El mecanismo de acción, como dijimos, la MAO es importante en la degradación metabólica de las catecolaminas y serotonina. Por lo tanto, los IMAO van a inhibir la biotransformación de dichos neurotransmisores. La MAO está localizada en la membrana de la mitocondria de la terminal nerviosa. También se encuentra en el hígado y otros órganos. Como se observa en la figura, la MAO se va a encargar de degradar el neurotransmisor que se encuentra libre en la terminal nerviosa, mientras que los neurotransmisores que están dentro de la vesícula sináptica van a estar protegidos de dicha degradación. Ante la presencia de estos compuestos, los IMAO, está inhibida la degradación de esos neurotransmisores, por lo tanto, mayores niveles se van a encontrar en la terminal nerviosa y cuando llegue el potencial de acción se va a liberar mayor cantidad de dichos neurotransmisores que van a estimular los receptores postsinápticos. La MAO hepática inactiva monoaminas circulantes que llegan por vía digestiva, como era el caso de la tiramina. Existen dos tipos de MAO, la MAO A que degrada noradrenalina y serotonina y la MAO B que degrada dopamina. Existen cantidades similares de ambos tipos de MAO, tanto en hígado como en cerebro. Los IMAOs son no selectivos, o sea, van a inhibir tanto MAO A como MAO B e inhiben la enzima en forma irreversible. La inhibición máxima se alcanza, como dijimos, a los 5 a 10 días y los efectos antidepresivos se logran a las 2 semanas aproximadamente. Se han desarrollado compuestos como la meclobemide, que es un inhibidor reversible de MAO-A, porque en la depresión está afectada la neurotransmisión noradrenérgica y o serotoninérgica. Por eso interesa incrementar la neurotransmisión de dichos neurotransmisores. Por eso se desarrollaron inhibidores selectivos de MAO-A, como la meclobemide. Estos fármacos pueden causar hepatotoxicidad
debido a que los compuestos hidracínicos causan daño en el parénquima hepático. Este efecto, aunque tiene una incidencia baja, puede llegar a ser grave. A nivel del sistema nervioso central van a producir agitación, temblores, insomnio, hiperreflexia, hiperpirexia y raramente alucinaciones y convulsiones. A nivel del sistema sistema cardiovascular, van a producir hipotensión postural y en forma ocasional hipertensión. Sí pueden ocasionar una crisis hipertensiva severa por la administración conjunta de medicamentos que elevan la actividad catecolaminérgica, como en el caso de la efedrina, o por consumo de alimentos con elevado contenido de tiramina. Por eso estos compuestos se utilizan como última opción. Se han informado otros efectos menos graves como mareos, vértigos, cefaleas, inhibición de la eyaculación, dificultad en la micción, debilidad, fatiga, sequedad bucal, visión borrosa y erupciones cutáneas. Y en forma frecuente se observa constipación. Varios de estos efectos parecerían ser efectos anticolinérgicos, pero no se ha demostrado la acción anticolinérgica de este tipo de compuestos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento sintomático, no hay antídotos específicos para tratar la intoxicación con estos fármacos y lo que se puede realizar, como son bases débiles, se puede acidificar la orina para aumentar la eliminación renal. Dentro de los estimulantes psicotomiméticos tenemos a la marihuana como principal representante. Se denomina picadura de marihuana, que es lo que habitualmente se usa, a las hojas y flores secas y picadas de cannabis sativa. El hashish es el exudado resinoso seco. El delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el principal principio activo, se encuentra en un 15% y se lo utiliza junto con el tabaco o colocado en pipas especiales. En los principios activos, acá en este esquema vemos algunos de los principios activos principales de la marihuana. El principal principio activo es el delta 9, que es el primer compuesto que vemos. Está en 1% en la planta. También el cannabinol. La diferencia que tenemos con el delta 9 es que en el cannabinol tenemos un anillo bencénico, que es el anillo superior, hacia la izquierda, mientras que en el delta 9 tenemos un hexano con una doble ligadura. También cannabidiol, donde tenemos ruptura del anillo que está en el medio. El delta 8 tetrahidrocannabinol, que tiene una doble ligadura entre 8 y 9, mientras que el delta 9 lo tiene en la posición 9 y 10. Y el ácido delta 9 tetrahidrocannabinólico tiene un carboxilo en el anillo bencénico que se encuentra hacia la derecha. La marihuana no tiene gran poder adictivo, pero se lo considera puerta de entrada para el uso de otras drogas más importantes. La curiosidad en la utilización de marihuana puede llevar al individuo a sentir curiosidad por otras drogas más pesadas. Se ha observado que marihuana podría tener varios usos terapéuticos. Algunos cannabinoides sintéticos pueden utilizarse como analgésicos o anticonvulsivantes. Eso se debe a que deprime la transmisión neuronal cortical. También para el glaucoma, ya que disminuyen la presión intraocular. También como antieméticos para el control de náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia aplicada en pacientes con cáncer. En Estados Unidos se aprobó la utilización de marinol, que es un derivado sintético del tetrahidrocannabinol, para el tratamiento de las náuseas y también como estimulante del apetito en los pacientes con SIDA. En la toxicocinética se absorben principalmente por vía inhalatoria. Se alcanzan concentraciones máximas a los 7 a 10 minutos y se obtienen los efectos máximos fisiológicos a los 20 a 30 minutos.
También se pueden absorber por vía gastrointestinal, donde la absorción es casi completa porque los principios activos son liposolubles. Sin embargo, la vía inhalatoria es 3 veces más potente que la vía gastrointestinal. En la biotransformación, el delta-9 tetrahidrocannabinol, que es el principal principio activo y el responsable de la mayoría de los efectos característicos de la marihuana, este principio activo se convierte rápidamente en el 11-hidroxi delta-9 tetrahidrocannabinol porque se hidroxila el metilo que está en el hexano que tiene la doble ligadura. Este metabolito todavía es activo y es convertido al ácido 11-nor delta-9 tetrahidrocannabinol 9 carboxílico que es inactivo, que va a ser eliminado por orina y por materia fecal. Muy poco delta-9 lo vamos a encontrar en orina. La concentración plasmática de delta-9 y del 11-hidroxi, delta-9 tetrahidrocannabinol, caen rápidamente al principio, reflejando una distribución hacia los tejidos ricos en lípidos, debido a que estos compuestos son liposolubles, y esa fase es seguida por otra de declinación lenta. Por tal motivo, podemos encontrar vestigios del delta-9 tetrahidrocannabinol y sus metabolitos en plasma y en orina durante varios días después del uso de marihuana. También se observó que los individuos que fuman marihuana en forma prolongada y frecuente metabolizan el delta-9 con mayor rapidez que los no fumadores. Los principios activos de marihuana producirían sus efectos al actuar sobre receptores cannabinoides. Se identificaron dos receptores, el CB1 que está en cerebro y CB2 que está en hígado, vaso y sistema inmune. Ambos receptores están asociados a adenilato ciclasa. Cuando se estimulan estos receptores, se inhibe adenilato ciclasa con disminución de AMP cíclico. Al estimular el CB1 se inhiben los canales de calcio, disminuyendo la liberación de acetilcolina, noradrenalina y glutamato. Esto explicaría la acción anticonvulsivante de marihuana. Ambos receptores se unen al delta-9 tetrahidrocannabinol y a los agonistas endógenos cannabimiméticos como anandamida y 2-araquidonilglicerol. Como dijimos, los receptores CB1 están en el cerebro y la estimulación de dichos receptores serían responsables de los efectos característicos que produce la marihuana. Y los CB2 están en hígado, vaso y sistema inmune. Los agonistas endógenos de dichos receptores son anandamida y 2-araquidonilglicerol. Y se ha observado una alta densidad de receptores CB1 en ganglio basal. Eso explica la alteración en el movimiento que produce marihuana. También una alta densidad de receptores CB1 en corteza e hipocampo. Eso explicaría las alteraciones en la cognición y en la memoria producida por marihuana. Y hay poca cantidad de receptores CB1 en el tallo cerebral, que son las áreas que controlan la función cardiovascular y respiratoria, y por ese motivo la marihuana no provoca letalidad. Estos compuestos, los principios como son liposolubles, van a interaccionar con los lípidos de membrana, provocando aumento de la fluidez de las membranas. También alteran la síntesis de prostaglandinas y eso explicaría la acción analgésica de la marihuana. Las alteraciones psíquicas y de la conducta que produce la marihuana van a depender de la dosis administrada, de la vía de administración, de la experiencia y expectativa de los sujetos y de la vulnerabilidad individual a ciertos efectos psicóticos. Por acción sobre el sistema nervioso central de marihuana, es frecuente la sensación de bienestar o euforia, acompañada por relajación y somnolencia. La somnolencia es menos pronunciada cuando los consumidores pueden interactuar.
También altera la memoria reciente y la atención. Se deteriora la capacidad de realizar tareas que requieren pasos mentales múltiples. A dosis bajas va a afectar la estabilidad de la postura y el equilibrio, y también se produce disminución de la fuerza muscular. Los fumadores de marihuana manifiestan a menudo aumento del apetito, sequedad de boca y garganta, se producen estímulos visuales y auditivos realzados. También se produce alteración en la percepción del tiempo, parece pasar con mayor lentitud, los minutos pueden parecer horas. También pierde la noción del tiempo, se produce una desintegración temporal. También provoca despersonalización, que es una sensación de extrañeza e irrealidad hacia el propio ser. Los efectos psicotóxicos se producen ante dosis mayores. Dosis elevadas del delta 9 van a inducir alucinaciones y paranoia. El pensamiento es confuso y desorganizado. La despersonalización y la alteración del sentido del tiempo se acentúan y también se observa ansiedad y ataques de pánico. Los consumidores crónicos de marihuana presentan un síndrome amotivacional con apatía, torpeza, deterioro del juicio, de la concentración y la memoria, pérdida del interés en el aspecto personal y de objetivos convencionales. A nivel del sistema cardiovascular, va a producir hipotensión ortostática por vasodilatación periférica y taquicardia como respuesta a esa hipotensión. Provoca enrojecimiento conjuntival pronunciado, que es característico de los que abusan de marihuana. Eso se produce por vasodilatación conjuntival e irritación de los ojos por acción del humo, cuando el individuo fuma marihuana. A nivel respiratorio produce broncodilatación. Se ha observado que el alquitrán producido por la marihuana es más carcinogénico que el que deriva del tabaco. Así, el contenido de benzopireno y benzantrazeno es 100% superior a los contenidos del tabaco. También produce hipotermia porque interfiere en el centro regulador del hipotálamo. Suprime, se ha visto que produce una disminución de la funcionalidad inmunológica, disminuyendo la respuesta inmunocelular y humoral. Alteraciones endocrinas en el hombre, disminuye la concentración de testosterona, inhibe en forma reversible la espermatogénesis. En la mujer suprime la hormona luteinizante plasmática, llevando a ciclos anovulatorios. También reduce folículo estimulante y prolactina. También disminuyen la tirotrofina T3 y T4. En cuanto a la tolerancia, la desarrollan los cambios de ánimo y el deterioro en la realización de las pruebas psicomotoras y posteriormente a los efectos cardiovasculares. No la desarrolla para el enrojecimiento conjuntival, o sea, este efecto siempre está presente en los individuos que fuman marihuana. El síndrome de abstinencia la marihuana produce una dependencia psíquica, pero no produce dependencia física. El síndrome de abstinencia se manifiesta con irritabilidad, inquietud, nerviosismo, disminución del apetito, pérdida de peso, insomnio, temblor y escalofríos. Tratamiento se le administra al individuo diazepam si presenta agitación o ansiedad, y el haloperidol si evidencia manifestaciones psicóticas. Otro de los compuestos psicotomiméticos es la dietilamida del ácido lisérgico, conocido como LSD. Se obtiene del hongo que parasita el centeno llamado cornezuelo, que es el Claviceps purpurea.
Se lo comercializa en diversas formas, en forma de polvo, comprimidos y líquidos. Este compuesto altera la percepción, el pensamiento y las sensaciones. El individuo presenta una disminución del control sobre lo que experimenta. Se siente que parte de su ser parece ser un observador pasivo, que es lo que se llama ego espectador o yo espectador, mientras que la otra parte de su ser es la que participa y recibe las experiencias sensoriales. También disminuye la capacidad para diferenciar los límites entre un objeto y el otro, o sea, el individuo ve superpuesto una silla con la mesa. Y también pierde la capacidad para diferenciar los límites entre el propio ser y el medio. Otras drogas alucinógenas, tenemos algunos grupos que derivan de triptamina, por ejemplo, dimetiltriptamina, dietiltriptamina, psilocibina y psilocina. Estos compuestos se extraen de diversas variedades del hongo psilocibe que se desarrolla en el excremento del cebo. Y la misma serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina. O sea que en R4 tenemos un hidroxilo y esa es la serotonina. O sea, la serotonina en altos niveles puede llegar a producir alucinaciones. Tenemos otros compuestos psicotomiméticos que producen alucinaciones que derivan de la feniletilamina. Tenemos a la anfetamina, que tiene un metilo en R1 o carbono alfa. La mescalina, este compuesto se extrae de un pequeño cactus que se desarrolla en Estados Unidos y México llamado peyote. Ese cactus se lo va a servir con agua, formándose una sustancia gelatinosa que luego se ingiere. También tenemos a la 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina, conocido como DOM o SPT, a la 3,4-metilendioxianfetamina, que es el MDA, y a la 3,4-metilendioximetanfetamina, que es el MDA con un metilo en el grupo amino. Este compuesto es el éxtasis. También otro grupo de compuestos que producen alucinaciones son la planta de floripondio, que las flores contienen escopolamina, que es, si recuerdan, un compuesto antimuscarínico que produce, ese compuesto es el que produce las alucinaciones. Volviendo al LSD, este compuesto es absorbido por vía gastrointestinal y por vía intranasal. El LSD actúa como agonista en forma selectiva del receptor de serotonina de tipo 2, cuya estimulación sería responsable del desarrollo de alucinaciones. También tiene acción agonista de los autorreceptores presinápticos para serotonina, disminuyendo la depolarización de las neuronas del núcleo de RAFE. En el núcleo de RAFE se encuentran cuerpos neuronales serotoninérgicos. También estimula receptores dopaminérgicos a nivel del núcleo estriado y a nivel mesolímbico. El LSD produce efectos simpático-miméticos, produciendo midríasis, hipertensión, taquicardia, hiperreflexia, temblores, náuseas, piloerección, debilidad muscular e hipertermia. Con dosis mayores producen mareos, somnolencia y parestesias. Esas parestesias son alteraciones en las sensaciones. También tensión interior que se alivia mediante la risa o el llanto. Y provoca también ilusiones visuales con alteración en la percepción de los colores y de las formas. O sea, la diferencia entre ilusión y alucinación es que en las ilusiones el objeto existe y el que se percibe distorsionado. Lo veo de distintas formas y con colores realzados. En cambio, en las alucinaciones
yo veo objetos que no existen. O sea, veo en la habitación que está volando un pájaro y ese pájaro no existe. Esa es la diferencia entre ilusión y alucinación. También pueden presentar sinestesias, que es una distorsión de los sentidos. Se escuchan los colores y se ven los sonidos. Alteración en la percepción del tiempo, parece pasar muy lentamente. El ánimo puede ser lábil, pasa de la depresión a la alegría. Pueden producir ansiedad, pánico. Esa ansiedad y pánico se producen por visiones atemorizantes. O sea, mientras el individuo está alucinando, ve visiones que le ocasionan temor y por eso la conducta paranoide. Finalmente, depresión grave y conducta paranoide. El efecto adverso más común es un episodio temporario de pánico denominado mal viaje, justamente por esas visiones atemorizantes mientras el individuo está alucinando. En un 15% de los individuos que abusan del LSD se producen flashbacks, que son escenas retrospectivas. Estos efectos son recurrencia de los efectos de la droga, pero sin exposición a la misma, que pueden ser desencadenadas por el uso de marihuana, por estados de ansiedad o fatiga. El LSD no produce la muerte, pero sí accidentes fatales y suicidios accidentales durante estados de intoxicación. Por ejemplo, se creen pájaros y se tiran de un edificio. En el caso del éxtasis, produce destrucción selectiva de terminales nerviosas serotoninérgicas, o sea, originan una neurotoxicidad importante. El individuo con éxtasis sí se puede morir porque produce hipertermias agudas que pueden llevar a la muerte. O también se puede morir por arritmias o infarto de miocardio debido a que este compuesto es simpático mimético. El LSD desarrolla tolerancia a los efectos sobre la conducta, tal vez por downregulation de los receptores. La tolerancia sobre los efectos cardiovasculares es menos pronunciada. El LSD no produce dependencia física, por lo tanto no se va a observar síndrome de abstinencia por supresión brusca de la administración de LSD. En el tratamiento le vamos a dar haloperidol o bien otros neurolépticos para bloquear las alucinaciones producidas por el LSD. El uso repetido produce estados psicóticos prolongados con características esquizofrénicas. Por eso el uso de algún neuroléptico. Otra droga psicotomimética es la fenciclidina, también llamada polvo de ángel o píldora de la paz. Ese compuesto se utilizó como anestésico general, pero se dejó de usar porque los pacientes experimentaban delirio cuando salían de la anestesia. Volvió a utilizarse en Estados Unidos en la década del 70 del siglo pasado como droga de abuso, justamente por ese delirio que produce. La PSP deriva de peace pill, que significa píldora de la paz, y es una fenilciclohexilpiperidina. En cuanto a su cinética, se absorbe bien por todas las vías, por eso este compuesto, esta droga, se fuma, se ingiere o se aspira. También se puede administrar por vía endovenosa. Por su elevada liposolubilidad, se distribuye en tejido adiposo y cerebro. Es hidroxilado y los metabolitos conjugados con ácido glucurónico se eliminan por orina. Algunos de los metabolitos formados son activos y solo una pequeña fracción se elimina como tal. Como la fenciclidina es una base débil, la acidificación de la orina puede incrementar la eliminación de esta droga. Esta droga
tiene gran afinidad por el sitio opioide sigma, por esa acción es responsable de los efectos disfóricos que produce. También bloquea el canal de calcio, sodio y potasio, que es regulado por el N-metildiaspartato. Por eso va a inhibir el flujo de cationes iniciado por el glutamato y o el aspartato. Por ese mecanismo de acción produce efectos depresores sobre el sistema nervioso central. Pero también inhibe la recaptación de noradrenalina, dopamina y serotonina, y como consecuencia de esta acción va a producir efectos estimulantes del sistema nervioso central. Por eso en los efectos que produce es una mezcla de acción estimulante y depresora del sistema nervioso central. También tiene acción alucinógena, por eso es que se abusa de esta droga, y también tiene efecto analgésico. En esta tabla se observan los efectos producidos por distintas dosis de esta droga, y en todas las dosis se observa lo característico de esta droga es que se observa una mezcla de efectos estimulantes y depresores del sistema nervioso central. A dosis baja produce agitación e irritabilidad, rigidez muscular de tipo catatónica, el paciente presenta delirio, hay una mezcla de somnolencia con comportamiento agresivo. Al aumentar la dosis se observa movimientos musculares repetitivos, rigidez, disminución de la sensibilidad al dolor y al tacto, depresión y esquizofrenia. Y la dosis mayor ya va a producir hipertensión y taquicardia, convulsiones, con ausencia de sensaciones periféricas, disminución de los reflejos, alucinaciones y finalmente coma y muerte por depresión del sistema nervioso central. Por el uso de esta sustancia se desarrolla tolerancia a algunas conductas y efectos tóxicos. En cuanto al síndrome de abstinencia, la suspensión de esta droga va a provocar temblores, tics faciales, alteración de la memoria, el habla y el pensamiento, cambios en la personalidad con abandono, aislamiento social, ansiedad, nerviosismo y depresión. O sea, también en el síndrome de abstinencia se observa una mezcla de efectos depresores y estimulantes sobre el sistema nervioso central. En los casos de intoxicación, el tratamiento es sintomático. De acuerdo a los síntomas que va presentando el paciente, se lo va tratando de revertir esa sintomatología. Se puede recurrir a acidificar la orina como una base débil. Se acidifica la orina para facilitar la excreción de esta droga. En el grupo de estimulantes de los centros vulvares tenemos al doxapram, que estimula el centro respiratorio vulvar. Por eso se lo utiliza para tratar la apnea en los lactantes prematuros, aumentando el volumen respiratorio y la frecuencia respiratoria. En dosis baja estimula la respiración en forma selectiva, mientras que en dosis altas puede producir convulsiones tónico-clónicas. Otro compuesto es la picrotoxina, que también estimula el centro respiratorio vulvar, pero el problema con este compuesto es que el nivel que produce estimulación respiratoria es muy cercano al que produce convulsiones. O sea, no tiene un margen de seguridad adecuado. Por eso este compuesto no se utiliza con fines terapéuticos. La picrotoxina inhibe la inhibición GABAérgica en forma pre- y postsináptica. Por eso produce una estimulación generalizada en el sistema nervioso central y ocasiona las convulsiones. En el grupo de estimulantes espinales tenemos a la estricnina, que es un alcaloide obtenido de ciertas plantas exóticas. La estricnina bloquea en forma selectiva la inhibición postsináptica mediada por glicina sobre las neuronas espinales, antagonizando con la glicina por la unión al receptor. Por tal motivo, la estricnina es un poderoso convulsivante.
Este compuesto se lo utilizaba para combatir plagas, pero actualmente su uso está prohibido porque provocaba intoxicaciones severas e inclusive la muerte por exposiciones accidentales o suicidas. Este compuesto se absorbe rápidamente por vía oral, también por vía parenteral, se distribuye ampliamente por todo el organismo y es metabolizado por enzimas microsomales hepáticas y se caracteriza porque un 20% se elimina como tal por orina. La estricnina, en un primer momento, se observa sensibilidad exagerada para todos los estímulos, horizontes ruidos o luz intensa va a provocar temblores musculares. Las convulsiones que produce se caracterizan por la extensión tónica del cuerpo y de todas las extremidades, produciendo de esa forma opistótonos, el cuerpo se arquea en hiperextensión, con flexión del tronco posterior, de modo que solo las regiones parietales de la cabeza y los talones del paciente pueden tocar el suelo. Todos los músculos voluntarios están en contracción total, provocando contracción de los músculos de la cara y del cuello. Eso va a originar una apariencia llamada risa sardónica, donde la mitad superior del rostro parecería que llora, mientras que la mitad inferior parecería que ríe, como se observa en la figura. Debido a una intensa actividad muscular durante las contracciones, va a aumentar los niveles de ácido láctico en sangre, produciendo como consecuencia acidosis metabólica. Durante un episodio convulsivo se produce hipertensión y taquicardia debido a una descarga masiva del simpático y también por contracción del músculo esquelético. La respiración inicialmente aumenta debido a estimulación central, pero posteriormente disminuye por contracción de la glotis, del diafragma y de los músculos torácicos y abdominales, o sea, de los músculos que participan en el mecanismo de la respiración. La muerte finalmente se produce por parálisis vulvar debido principalmente a la hipoxia que está relacionada a los periodos de intensa contracción muscular. Esta intoxicación se asemeja a la infección por tétanos. En esta infección se produce bloqueo de la liberación de glicina. En la intoxicación con estricnina, la contractura muscular no es permanente, mientras que en la infección tetánica sí la contracción es permanente. En los casos de intoxicación, el tratamiento se realiza administrando diazepam para bloquear las convulsiones. También se debe reducir al mínimo todas las formas de estimulación sensitiva porque pueden incrementar la frecuencia y severidad de las convulsiones. Por eso se debe colocar al paciente en una habitación silenciosa y oscura. Si la ventilación respiratoria no se restablece, se debe intubar al paciente, o sea, realizar traqueotomía y asistirlo con ventilación mecánica.